Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros felices de estar el día de hoy, continuando con el día 2 de Agora Metatrends 2022. En esta ocasión es un gran placer para mí presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es una experta en e-commerce y en transformación digital, una entusiasta de la tecnología de toda clase. Ella es nacida en Buenos Aires y se recibió de economista en la Universidad Torcuato Di Tella. En 2005 ingresó al programa en Unilever de jóvenes profesionales, donde trabajó a nivel regional manejando la marca Dove para toda América Latina. En 2012 finalizó su MBA en Wharton School en Estados Unidos y ahí residió trabajando para marcas como Nike y Under Armour. Hasta su regreso a Argentina por ahí del 2015, donde asumió la posición de gerente general de Mercado Libre. En 2017 decidió dar un salto a su vocación para ayudar a emprendedores de impacto convirtiéndose en Managing Partner en Wolox, una empresa de desarrollo de software que provee soluciones tecnológicas a empresas en proceso de transformación digital, misma que en el año pasado, en enero, fue adquirida por Accenture. Actualmente ella reside entre Nueva York y México, donde medita, invierte, emprende e investiga. A su vez, representa al IFC, al Banco Mundial, en consejos de administración en toda la región. Sirve de board de directores en compañías públicas en México como Rotoplas, Gentera, Banco Compartamos, Tracción, Scandia y es miembro del directorio de empresas del Nasdaq con Agile Thought. Marina publicó recientemente Un Mundo Sin Jefes, un libro que cuenta sus aventuras y desventuras en el mundo corporativo. Es un speaker en eventos internacionales de tecnología y ha sido invitada a disertar en las universidades de Georgetown, Cornell y Columbia. Y bueno, por ahí ya escucharon su nombre. Hoy está con nosotros Marina Díaz Ibarra. Marina, bienvenida a Agora Metatrends. Gracias, Ichel. Es un gusto estar acá con ustedes acompañándolos. Y bueno, la próxima media hora nos vamos a dedicar a hablar un poco de uno de los conceptos que más en boga ha estado en el último año en la boca y en la conciencia de la gente, que es el metaverso. Así que si te parece, vamos directo a la presentación. Por supuesto, toda tuya, Marina. Gracias. Gracias a vos. Entonces voy a empezar a compartir. La presentación de la que vamos a hablar ahora se llama Jumping into the Metaverse o saltando dentro del metaverso y tiene este look and feel un poco lisérgico, setentoso, porque como van a ver, esto tiene bastante que ver con esa idea que se originó en los 70s de saltar a universos paralelos que son como mind-bending y que nos hacen creer que la realidad es una cosa diferente de la que vivimos en nuestra realidad física. A partir de ahora va a tener que hacerse esa diferenciación. Y déjenme empezar con esto. Esto fue un moment of truth, o si se quiere, un momento de quiebre. Esto pasó hace exactamente 2 meses cuando la reconocida revista Wired, que es una revista de tecnología americana, publicó esta nota que decía: mi familia está atrapada en el metaverso. Y en esta nota, Adrienne So, que es una de las periodistas de Wired, cuenta la historia de cómo su hijo de 6 años, durante la pandemia, o hacia el final de la pandemia, se le ofreció un Quest 2, que es este aparato que uno utiliza para acceder y experimentar la realidad virtual, y su hijo se quedó atrapado, al punto de que cuando la madre lo trataba de sacar, él le decía: yo quiero vivir acá. Y eso despertó en ella una serie de preguntas de, bueno, ¿cómo como padre, obviamente pone uno límites a la tecnología, cómo le empiezo a explicar a mi hijo de 6 años que de tan pequeño empieza a tener esta relación con la realidad aumentada, qué es la realidad física y dónde está el límite con la realidad aumentada, cuántas horas va a estar acá y cómo entreno a su cabeza para que pueda diferenciar los dos sin tener ningún tipo de problema cognitivo? Estas y muchísimas otras preguntas nos empieza a poner adelante el concepto del metaverso, como sociedad y como individuos. Ahora, antes de entrar a exactamente el metaverso, les cuento brevemente qué es lo que vamos a revisar en los próximos 30 minutos. Vamos a charlar de dónde viene este concepto del metaverso, dónde empieza,
Vamos a ver qué tipos de metaverso hay, qué están haciendo las compañías más importantes hoy, tanto de blockchain como en web tradicional en relación a este concepto. Y después vamos a hablar un poquito de los modelos de negocio que surgen a partir de el nacimiento o el resurgimiento de esta idea. Entonces, ¿de dónde surge la idea del metaverso? Empecemos a revisar los orígenes. La primera vez que se habla de la palabra o que se menciona el término metaverso es en una novela cyberpunk de 1992, escrita por Neil Stephenson, en la que habla de un universo paralelo donde este protagonista, Hero Protagonist, que es nuestro héroe en el metaverso, opera en una realidad física en la que no hay gobiernos y donde las corporaciones operan como pseudogobiernos y su amigo, que no tiene ningún nombre particular, se llama David, toma una suerte de droga virtual en el metaverso, en este metaverso que se llama Snow Crash, como el nombre del libro, y su cuerpo en el metaverso explosiona, pero en el mundo real también explosiona. Entonces se empieza a hablar de esta idea en un mundo virtual que está profundamente relacionado con el mundo material o el mundo real y en el que los personajes sufren cosas en este metaverso, pero que se ven que hay una repercusión directa en su cuerpo físico. Y obviamente meta viene de más comprensivo y verse de universo. Entonces es este universo que comprende más allá de la realidad que vivimos todos los días. Sin embargo, el término se populariza, como les decía, recién en julio del 2021, cuando Mark Zuckerberg utiliza la palabra metaverso para describir su visión de este network de realidad virtual y realidad aumentada y realidad híbrida, que es esta realidad más parecida a la que se describe en la novela Cyberpunk de Neil Stephenson, en la que uno se mueve entre la realidad virtual y la realidad material de manera seamless, como se diría en inglés. En este sentido, ahí es donde empieza este movimiento y estas preguntas alrededor de este concepto. Ahora bien, lo que Mark Zuckerberg describe, que es este universo de realidad virtual y realidad aumentada, donde vamos a empezar a tener experiencias, las mismas experiencias o la mayor parte de las experiencias que tenemos en el mundo real, pero en este universo 3D que es híbrido, realidad aumentada y realidad virtual, ya existía en algún punto. Existía en el formato de Second Life o Minecraft, que existe hace más de 10 años y que obviamente tuvo como una especie de renacimiento o resurgimiento durante el COVID-19. Al punto de que durante el COVID-19 algunos avatars, que son estos que ven acá, se llegaron a vender a aproximadamente entre 12.000 y 15.000 Leiden Dollars. Leiden Dollars es la moneda que se utiliza en Second Life. Y empiezan a aparecer, obviamente, desde que se empieza a refinar la experiencia de Second Life, la gente empieza a tener experiencias cada vez más cercanas, al punto de, como ven acá en el costado inferior izquierdo para mí, la gente se empieza a preguntar cómo tengo sexo con mi partner en Second Life. Con lo cual, esta idea de que existe un universo de realidad 3D, no, esto no es exactamente realidad virtual, pero digamos, con niveles gráficos muy altos en las que tenemos interacciones, ya existía y ya se estaba dando. Al punto tal de que obviamente también empezamos a ver en el mundo del gaming una mejora sustancial donde la experiencia se vuelve más inmersiva. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el universo que describe Mark Zuckerberg y este mundo del gaming que ya ha tenido un nivel de refinamiento y donde la gente ya estaba teniendo interacciones sociales? La primera es que en la visión de Mark Zuckerberg de este metaverso hay millones de usuarios y la segunda diferencia es que hay metaeconomías. Quiere decir que hay negocios que pueden correr adentro del metaverso. Hasta ahora, todo lo que hemos visto en términos de gaming es las personas compran directamente a Epic Games o Niantic, que son las empresas que desarrollan el juego. Pero no hay otras personas, o hay muy poco todavía, de otras personas vendiendo NFTs o assets digitales, activos digitales. Ahora, ¿por qué ahora?
¿no? O sea, si el gaming ya existía y ya estábamos teniendo interacciones sociales al punto de que había gente hasta intentando tener sexo en el metaverso, ¿por qué ahora Mark Zuckerberg toma esta palabra de Neil Stephenson y la usa para describir este network de realidad virtual y realidad aumentada en la que hay metaeconomías e interacciones sociales? La primera es la infraestructura que hay hoy, no existía hace apenas 3 años. Tenemos 5G y tenemos la nube. La segunda, probablemente de las más importantes, son las graphic tools. Hoy hay un nivel de inmersividad que se logra a través de las herramientas de GPU que tampoco existía hace apenas 5 años. La tercera es, obviamente que hay, y esto lo hemos visto, una adopción cada vez más masificada, digamos, del uso de activos digitales. Sobre todo NFTs, o sea, los que están basados en la blockchain. Y ya vamos a hablar un poco de esto como enabler. Esto les diría como los factores tecnológicos de por qué se da ahora. La aparición de los Graphic Processing Units de última generación, estos GPUs, obviamente son el enabler. Pero si quieren ahondar un poquito más sobre este tema de los habilitadores tecnológicos y por qué se da ahora, les diría que miren en la página de NVIDIA, hay un podcast que se llama Deep Learning 101, se llama The AI Podcast, y ahí habla un poco más cómo estos GPUs, estos Graphic Processing Units de última generación, realmente son los que al final de cuentas han habilitado pensar en este metaverso expandido o extendido a lo largo y ancho de la sociedad. Y después tenemos otros factores que podríamos llamar idiosincráticos, ¿no? Obviamente la migración a la vía digital que generó la pandemia, el surgimiento de lo que se llama el contributor economy, cosas que antes no existían como modelo de negocios, que es este play to earn, esta idea, por ejemplo, que Twitch, que existe donde uno juega un juego, lo streamea, lo ve y uno recibe dinero por jugar el juego, ¿no? Y obviamente el uso de avatars, que está muchísimo más extendido. El gráfico o la foto que ven ahí abajo es la presentación que hizo Apple en el 2017 de los Memojis y que hizo que realmente la gente empezara a usar Memojis de manera más extendida. Ahora, una nota al pie en relación a esto. Avatars no es lo mismo, que es, digamos, la persona o la manera en la que yo me presento en esta realidad virtual, no es lo mismo que un digital twin. Y ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Ahora bien, ¿qué define un metaverso? ¿Qué es el metaverso en sí mismo? De vuelta, tiene algunos elementos de tecnología y tiene elementos que son más, si se quiere, experienciales. En términos de tecnología, tenés una infraestructura que brinda el soporte sobre el que corre el metaverso, 5G, cloud, etc. El cloud, todos sabemos lo que es cloud, pero almacena data para hacerla operativa y necesita operar sobre una conexión de banda ancha que típicamente necesita un mínimo de 80 kbps. Eso, sin la existencia de eso, es muy difícil que pueda generarse la disponibilidad de la data que uno necesita para poder hacer correr el metaverso. Lo segundo es, hay una interfaz humana, que es el VR headset o los glasses de AR, como el Quest 2, o haptics. Para los que no saben o se preguntan, bueno, ¿qué es un haptic? Un haptic es una tecnología que implica vibraciones hasta incluso ondas de ultrasonido para estimular el sentido del tacto. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de un haptic es el trackpad de Apple, que si uno aprieta mucho es como un doble clic. O sea, esto que habilita a la experiencia de tecnología que uno tenga una experiencia más táctil, digamos. Entonces hay una interfaz humana, en tercer lugar hay una tecnología de descentralización, puede estar o no, pero hay una blockchain, AI o edge computing. Edge computing, para los que no sepan, es un paradigma de computación distribuida que trae el procesamiento y el almacenamiento de datos más cerca de la fuente de los datos,
con lo que se gana mucho en tiempos de respuesta. Y después tenés un Spatial Computing Visualization, que es obviamente 3D, y los frameworks de modeling para la gráfica. Ahora, en términos de los elementos, eso en términos de los elementos de tecnología. En términos de los elementos de Discovery, uno tiene los Discovery Content Engine, que es lo que drivea el engagement del consumidor, por ejemplo, advertising, social media, rating, reviews. Tenés las experiencias en sí misma, que son estas versiones digitales a enviar de apps for gaming, eventos, work meetings, shopping, lo vamos a ver un poco más adelante. Y obviamente el Creator de Maker Economies, que es la confluencia digital entre un digital asset y el e-commerce. ¿Por qué separo todos estos elementos? Para dar los límites, establecer ciertos límites de qué elementos tecnológicos y qué elementos experienciales tiene o puede tener el metaverso. Ahora, cada metaverso, ahora vamos a ver, hay más de 160 compañías trabajando en distintas versiones de este metaverso o este network de realidad virtual y realidad aumentada. Le ponen énfasis sobre alguno de estos, sobre todo en la parte experiencial, sobre alguno de estos elementos. ¿Y por qué es un poco difuso también? Y trato de generar acá taxonomías, o sea, órdenes de cosas, pero tampoco uno puede establecer un ranking, es porque en realidad el metaverso está siendo inventado hoy, as we speak. Y como una nota al pie, me gustaría como diferenciar, esto no es Web 3.0. Si bien a veces se usan como sinónimos, no lo son. Pero el motivo por el que existe esta confusión y se usan a veces, se intercambian los dos conceptos, es porque ninguna de las dos cosas está instalada y existe como tal. Pero solo para sentar una diferenciación, la web 3.0 es esta web que está sentada sobre una infraestructura descentralizada. Así como hoy tenemos que la web corre en servidores y esos servidores tienen un dueño. O sea, Google tiene una serie de servidores sobre la que corre la data, sobre la que corre, digamos, la web de Google, y cada empresa tiene su set en la nube o on-premise de servidores sobre los que corre su web. La idea de la web 3.0 es que esto corra sobre una estructura de soporte que sea descentralizada. O sea que al correr sobre blockchain, el único dueño de la data que uno proporciona es uno mismo. Esto a grandes rasgos en términos muy generales. Pero es solamente para que entendamos que no necesariamente es correcto usarlas intercambiar los conceptos como a veces se hace. Hablemos un poquito de qué metaversos hay allá afuera. Como les decía, hay más de 160 compañías hoy construyendo metaversos. Tenemos a los sospechosos de siempre, the usual suspects. Apple, Meta, obviamente, que cambia, o sea, se lo toma tan en serio esto, que decide cambiar el nombre de su compañía de Facebook a Meta. Y de hecho, ellos comprometen una inversión de 180 billones, o sea, 180.000 millones de dólares para el desarrollo de este metaverso. Nvidia, Microsoft, y hay muchísimos más, estos son como los más grandes. Las que son blockchain-based o descentralizadas, Decentraland como la más conocida, y es como la que voy a usar como caso insignia, para mostrarles un poco qué es lo que está sucediendo hoy en Decentraland, o con los blockchain-based metaversos, y Sandbox, que también ya alcanzó como 2 millones de usuarios. Y tercero están los metaversos que están siendo desarrollados por las empresas de gaming, que obviamente tienen una ventaja competitiva y comparativa por por tener acceso a herramientas gráficas. Entonces, me adelanté. Hablemos un minuto de Decentraland. Decentraland es la más conocida, si se quiere, junto con Sandbox, de los metaversos que están descentralizados, basados en la blockchain. Este mapa que ven acá es un mapa justamente de esta ciudad descentralizada y tiene como 3 grandes elementos cuando uno entra a la página. Uno es explorar, obviamente uno entra, compra o diseña un avatar, o todavía no hay digital twins. Iba a decir cuál es la diferenciación. Un avatar es, yo puedo ser una planta carnívora, o sea, es qué elemento gráfico me representa a mí en el metaverso. Un digital twin es un gemelo idéntico que todavía están siendo desarrollados, pero a través de AI, si yo engorda
es conceptual, ¿no? Si yo engordo, engorda, o si yo envejezco, envejece conmigo. O sea, es como realmente una copia, un calco de cuál es mi situación física actual. Pequeñas diferencias conceptuales. Donde yo puedo explorar, o sea, puedo crear mi avatar. Ahora sí, un avatar porque puedo ser cualquiera de estas cosas que ven acá. O sea, puedo ser hay alguien con cabeza de sapo. O una planta carnívora, como dije antes. Uno puede tradear, o sea, es interesante porque ya en Decentraland uno puede comprar y vender non-fungible tokens o assets digitales, o sea, me puedo comprar camperas, zapatillas, relojes, y puedo regalarlos. Y hay un tercer elemento que vamos a ver un poquito más adelante, que está acá, ya que está, me adelanto, no importa, que es a través de esta DAO, que ahora vamos a entrar a ver qué es, yo puedo programar o diseñar y ganar mana, que es la moneda virtual que existe en Decentraland, por generar y hacer crecer esta ciudad del futuro. Vuelvo a donde estábamos. Entonces hay como 3 cosas que puedo hacer. Empecemos por la de explorar y tradear. En explorar y tradear, obviamente yo empiezo y lanzo mi avatar y empiezo en Genesis Plaza, Genesis como en el comienzo del todo, y con mi avatar empiezo a navegar Decentraland. ¿Qué encuentro? Encuentro en esta ciudad algunas empresas ya han desarrollado, encuentro de todo, digo, encuentro shoppings, encuentro museos, encuentro parques, encuentro espacios de compra y venta de NFTs, encuentro estadios incluso. Les recomiendo que si quieren poner un dedito en el agua del metaverso, este es un muy buen primer paso, es intuitivo y es sencillo y si no compran nada, porque realmente los NFTs, una de las críticas que tiene Decentraland es que son extremadamente caros. Pero bueno, uno empieza a caminar y se encuentra ya hoy con cosas bastante interesantes. Por ejemplo, Samsung abrió un Virtual Flagship Store que se llama Samsung 837X, y lo abre obviamente en colaboración con Decentraland, donde uno puede entrar y ver los productos de Samsung. Muy parecido al Flagship Store que existe en Nueva York, que tiene más que ver con la experiencia y en menor medida el producto, y es más un branding concept que una venta técnica de producto. A su vez, JP Morgan, a través de su fondo de blockchain, compró tierra en el metaverso. De vuelta, uno compra manas, que son esta moneda en la que se transacciona dentro de Decentraland, y compró un pedazo de tierra en el futuro. Para que se den una idea, hace apenas un año, un pedazo de tierra estándar en el metaverso, en Decentraland, no tan cerca de Genesis Plaza, porque esto es interesante, la manera en la que se evalúa, o sea, la tierra tiene mucho que ver con el lugar desde el que uno parte, ¿no? Cuanto más distancia hay que recorrer, es más barato. Lo que es el principio de location, location, location sigue aplicando. Entonces, Decentraland se compra espacio en el metaverso. Y empiezan a haber cada vez más eventos. Hace apenas una semana el Fashion Week se hizo en el metaverso con más de 70 marcas como Dolce Gabbana, Estée Lauder, Forever 21, participando y mostrando sus colecciones en el metaverso. Hay el First Department Store de Selfridge, abrió en el metaverso y la gente puede entrar e interactuar. Y obviamente si tenés un crypto wallet podés incluso comprar NFTs. Y empiezan a haber eventos en el metaverso. El 14 de enero de 2022, el Australian Open se jugó en Decentraland y para que se den una idea, lo hicieron muy divertidos y la gente le caían del cielo, o sea, había un airdrop de NFTs que eran wearables gratis, como si cuando uno va al estadio le regalan una pulserita del Australian Open. Te regalaban NFTs como si fuese el swagger, como la botellita con el logo que uno regala. Bueno, el Australian Open regaló a las personas que estaban en el estadio. Y es tan interesante el tema de los NFTs que en el mundo virtual, que en realidad si uno tiene el dinero suficiente, se vendió incluso el NFT del estadio.
O sea que uno se puede comprar el estadio del Australian Open dentro de Decentraland. Ya no, ya estuvo a la venta, pero tal vez el estadio el año que viene. Los ciudadanos de Decentraland se llaman denizens y Decentraland, ahora les voy a contar, tiene una manera bastante interesante de operar diferente a otras empresas. Por ejemplo, hay una declaración de independencia del ciberespacio que dice gobiernos del mundo industrial, gigantes de carne y acero. Yo vengo desde el ciberespacio, el nuevo lugar donde habita la mente, y en representación del futuro les pido que nos dejen tranquilos. Son como ustedes, son cosas del pasado. Ustedes no son bienvenidos entre nosotros, ustedes no tienen soberanía donde nosotros estamos, hasta donde nuestra vista llega, donde nosotros nos concentramos, nos juntamos. Pero ¿qué quiere decir esta declaración de independencia? Cuando en realidad sí están vendiendo a través de NFTs tierras a corporaciones. Y uno podría pensar que, no sé, el gobierno de Estados Unidos o la Secretaría de Estado tiene una oficina en Decentraland. Bueno, lo que quiere decir esto es que Decentraland opera como un gobierno, como una DAO, que es una organización autónoma descentralizada, en la que los usuarios, los denizens, tienen derecho a voto y las cosas más importantes que se tienen que decidir sobre el metaverso, Decentraland las pone a disposición o las pregunta, digamos, a los denizens, a quienes son participantes de Decentraland, y a través de la blockchain generando un smart contract, lo que vota la mayoría es lo que se implementa. Entonces, esto se parece a un sistema de gobierno mucho más parecido a una democracia líquida que al de una corporación que replica la típica gobernanza de los gobiernos del mundo, ¿no? Verticales. Esto es bastante más horizontal. Obviamente, Decentraland tiene un sistema de gobernanza, tiene un CEO, tiene un CTO, pero lo que sucede dentro de la plataforma, muchas de las decisiones están tomadas por los denizens, o sea, quienes tienen tierra, quienes tienen mana. Ahora, si soy un denizen, ¿qué cosas además puedo hacer en mi tiempo libre? Bueno, hoy en Decentraland puedo ir a la Atari World y puedo jugar juegos de consola como cuando lo hacía en los 80s, o puedo ir al Golfcraft y jugar al golf con mis amigos. ¿Y qué es lo que están haciendo las marcas, además de la Semana de la Moda, además de comprar tierras a través de fondos como están haciendo algunos bancos? Bueno, lo otro que están haciendo las marcas de e-commerce, las marcas de consumo masivo, es haciendo versiones digitales de sus productos, ya sea de moda, de beauty, sobre todo moda y beauty, pero lo que estamos viendo también es hay accesorios y hay espadas, o sea, productos que no entrarían dentro del portfolio tradicional de la marca y se están permitiendo hacer cosas así como más por fuera de su industria, digamos. El caso emblema de todo esto es Nike, que se compró Artifact, se lee así, se escribe RTFKT, pero es Artifact, y se lo compró para poder desarrollar NFTs de zapatillas. Es una empresa que se dedica casi exclusivamente a hacer NFTs de zapatillas. Para que se den una idea, lanzaron el primer par. En un par de minutos recolectaron $6 millones en la venta de estas zapatillas virtuales para que usen los avatars, así que viene siendo un éxito. La compraron por varios billones de dólares, así que tienen que generar muchísimas zapatillas para repagar Artifact, pero a priori están haciendo lo que muchísimas compañías de consultoría de tecnología están recomendando que la gente haga, que es hagan algo. O sea, por lo menos empiecen a meter el dedo y empiecen a entender cómo funciona esto de vender NFTs en el metaverso, porque ya sea que sea Decentraland o otro metaverso el que gane, esa capacidad interna la van a tener que desarrollar antes o después. Pasemos a The Sandbox. Sandbox también está basada en la blockchain, también es descentralizada, es más parecida visualmente a Minecraft, si se quiere, un poco más pixelada, infantil. Ya tiene 2 millones de usuarios. Decentraland está mucho más avanzada, lanzó en el 2017. Sandbox ya existía y se fue ayornando.
pero escaló con más cantidad de usuarios. Para que se den una idea, Decentraland tiene a hoy 800.000 usuarios, Sandbox ya tiene 2 millones de usuarios. Lo que tiene de appealing es que Sandbox surge primero como algo parecido a Roblox, como un gaming unit para que los creadores o las personas generen otro tipo de espacios de juego para los mismos usuarios, ¿no? Como una comunidad de gaming. Y tiene el gran appeal de The Sandbox es que tiene el game to earn appeal, ¿no? Esta idea de que vos jugás y ganás dinero por lo que desarrollás y también por el tiempo que jugás y streameás. ¿Qué otros metaversos hay allá afuera? Estos son hasta ahora les describí los que son blockchain-based. Ahora, tenemos obviamente los sospechosos de siempre, ¿no? Las grandes empresas están también trabajando en sus metaversos, cada una en su versión individual. NVIDIA está desarrollando lo que llamaron el Omniverse. También lo que están haciendo es explotar, por sobre todo, la tecnología de 3D simulation, la de simulación 3D. Lo que ellos tienen es un Real-Time Reference Development Platform for 3D Simulation. Lo que esto quiere decir básicamente es que se concentraron mucho en generar una plataforma que ayude a los creadores a crear gráficas en 3D de muy alta definición y que respondan en tiempo real. O sea, que es más que un metaverso, es un tool, un aid tool, o sea, un tool de ayuda para ayudar a los creadores, a los desarrolladores de espacios del metaverso. Ellos quieren meterse como en ese nicho en particular para ayudar a creadores o incluso a empresas que tienen el capability de crear assets digitales, ¿no? NFTs, o incluso sus propios metaversos. Microsoft también obviamente está trabajando en su propio metaverso. En algunas de estas hay menos claridad. O sea, lo más parecido que hizo hasta ahora fue el Xbox Museum. No sé si alguien lo jugó y lo vio, donde uno puede pasear y ver lo que uno mismo jugó, como un antecedente bastante más desarrollado y en 3D de lo que Meta o Facebook hizo hace algunos años atrás, que era el Facebook Museum, donde uno veía la historia de lo que había hecho ese año. Bueno, esto es una versión bastante más sofisticada para los gamers. Vean cuál fue la historia de juego del año anterior. Además, Microsoft declaró que está desarrollando para incorporar muy rápidamente en Microsoft Teams una versión 3D donde uno pueda operar y trabajar dentro del metaverso. Se calcula que este va a ser como el mercado que más rápido se va a disromper. O sea que básicamente en 2 a 3 años ya va a haber entre 5 y 8 millones de personas trabajando a través de avatars o digital twins en el metaverso. Entonces, Microsoft, con una herramienta que ya está aprobada y que ya estamos usando, está intentando crear metaversos. Al final de esta presentación les voy a mostrar mi experiencia de trabajo en un mundo, en un metaverso, y les voy a contar qué me pasó. Pero como les decía, algo que está haciendo Microsoft, más allá de las iniciativas de pequeños entradas al metaverso, está así desarrollando los capabilities que pueda servir a todas sus unidades de negocio. Lo que está haciendo básicamente hizo un funding round de 27 millones de dólares para desarrollar algo que llamó Palm NFT Studio, que es un estudio para el desarrollo de NFTs. Y Matt Goldstein, que es su CEO, dijo básicamente que lo que ellos creen es que el pipeline de Palm es para generar activos digitales, pero para marcas de medios y marcas de artes y marcas de contenido. Y esos son quienes van a generar el nexo con sus metaversos en los que operen. O sea, ellos están queriendo generar de vuelta, más parecido a la estrategia de NVIDIA, una herramienta para las marcas o para los creadores de contenido. Del metaverso de Facebook no voy a hablar, el de Meta, porque pueden ver en YouTube la presentación de 1 hora de Mark Zuckerberg contando su visión de punta a punta. Les recomiendo que si les interesa la vean, es bastante divertida. Es interesante ver yo tengo mi opinión personal, un sociópata operando y describiendo cómo es su mundo privado. Y la versión de Apple, como en todos los productos Apple, se sabe que se están trabajando en un metaverso o un universo de realidad virtual y realidad aumentada, pero es de todos del que menos información hay. Como saben, Apple opera como típicamente antes de los lanzamientos con la más absoluta discreción.
En tercer lugar, tenemos como las empresas de gaming que están generando estos universos de realidad virtual y realidad aumentada. Y como les decía, tienen una enorme ventaja competitiva, que es el haber empezado con la generación de imágenes en 3D muchísimo antes que todas estas otras empresas, excepto Microsoft, que tiene Xbox, que lo están empezando a desarrollar ahora. Las dos de las que les voy a contar es Niantic, que es la creadora de Pokémon Go, y Epic Games. En realidad, de Niantic, más que mostrarles el metaverso, les voy a recomendar que entren a la página y vean, hay una declaración o un manifiesto de su CEO sobre su postura en relación al metaverso, diciendo que él lo quiere desarrollar, pero que se va a tomar más tiempo que el resto porque para él es una realidad distópica y que hay que tomarlo con mucha cuidado, mucha seriedad, entendiendo que va a cambiar las dinámicas y las relaciones sociales. Entonces, nada, como una mirada un poco menos bullish y más responsable del metaverso, pueden entrar a la página de Niantic. Epic Games, por otro lado, fue all in, como en general sucede con Epic Games. Sweeney, que es el CEO de Epic Games, le preguntaron en diciembre del 2019 ¿qué es Fortnite y si iba a entrar al metaverso? Y él contestó, hoy Fortnite es un juego, pero pregúntenme eso de nuevo en 12 meses. Y eso sería diciembre del 2020. En el último año lo que hizo fue desarrollar muchísimas capabilities y muchísimas aplicaciones muy parecidas a lo que uno esperaría ver en un metaverso. Por ejemplo, puso a disposición las skins o los avatars de 32 jugadores de la NFL, del fútbol americano, para que los jugadores, que ya no son jugadores, sino son ciudadanos del mundo Fortnite, puedan utilizar. Y empezaron a hacer eventos con conceptos o marcas diferentes a Fortnite. Por ejemplo, el Star Wars Event que hicieron en 2021, donde yo desde el Fortnite, en vez de estar jugando, puedo dejar de jugar, ir y ser parte de este evento dentro del juego de Fortnite. Entonces, la visión de largo plazo del metaverso para Epic Games, para Fortnite, es muchísimo más ambiciosa que solo un juego. Al punto de que hace apenas 2 semanas, el 13 de abril, todo lo que sospechábamos se hizo realidad y anunciaron un funding run de $1 billón para soportar esta visión de largo plazo del metaverso. Obviamente esto comparado con los 180 billones de dólares que Mark Zuckerberg espera invertir en los próximos 10 años es nada, pero también entendamos que ellos tienen una serie de capabilities que Facebook tiene que conformar o empezar a armar desde cero, o empezó hace un año. Lo otro que sabemos es que entiende Epic Games que ellos tienen una fortaleza muy grande entre niños y adolescentes y que hay una gran pregunta, volviendo a la historia del principio, en relación a cómo este metaverso interacciona con la cabeza de los niños, qué genera. Entonces uso una unión estratégica con Lego, una asociación estratégica con Lego, donde con Lego quieren desarrollar el metaverso pensado para niños con responsabilidad y sin hacerles daño. Hasta acá una mirada general de los metaversos y qué hay y de dónde viene el concepto. Espero que esto haya aclarado un poco. Vayamos un poco muy por arriba a qué negocios nos presenta hoy el metaverso, ¿no? ¿Qué negocios hay intrametaverso y extrametaverso? Bueno, intrametaverso, los más obvios son obviamente educación, business gatherings, lo que les decía, por ejemplo, Microsoft Teams incorporando elementos 3D para las reuniones de trabajo. Metacommerce, todo lo que nos imaginemos en el mundo del e-commerce o de intercambios y pagos se puede replicar en el metaverso. Eventos deportivos y eventos de entretenimiento, todo lo que alcance nuestra imaginación. Esto que es bastante nuevo, que es el Build o Develop to Earn, que es una economía secundaria en la que estos metaversos le pagan a las personas en tokens para que los sigan construyendo, los sigan desarrollando NFTs. Y uno bastante nuevo, que es Experiential Healthcare, que para que se den una idea es bastante innovador, pero
Chamath Palihapitiya, que es un ejecutivo de Facebook que invierte bastante en ventures novedosos, desarrolló una compañía que se llama Akili, que lo que hace es tratar algunos problemas mentales como depresión o ansiedad a través del gaming. Esto ya tuvo aprobación del FDA y hay 2.000 médicos al día de hoy recetando a las personas jugar su prescripción, ¿no? Cuando lanzaron estaba chiste interno que era "Have you gamed your prescription?". O sea, ya jugaste tu prescripción. Y es esta intersección entre el healthcare, el gaming y el metaverso, ¿no? Y hay toda una serie de negocios que van a surgir en este sentido. Incluso pensando más allá, ahora y ya esto es como una nota al pie, con todo el resurgimiento o este renacimiento de los psicodélicos, con la aprobación de el MDMA, con la aprobación de la ketamina en Estados Unidos, hay toda otra serie de proyectos y emprendimientos más de tipo experimental alrededor de el metaverso y las experiencias gráficas de 3D en conjunción con la utilización de psicotrópicos y el cruce entre la realidad física pero distorsionada y la realidad del metaverso y cómo eso puede o no tener fines terapéuticos. Hay toda una rama estudiando eso, lo cual me parece, a veces me vuela la cabeza. Extraverse, o sea, por fuera del metaverso, pero dentro del mundo de los metaversos, obviamente está el tema del token creation, del coin trading y todas las economías que tienen que ver con blockchain-based coins. Con esto les di un paneo general de, bueno, ¿qué es exactamente el metaverso? ¿De dónde surge el término? ¿Cuál fue el momento de quiebre que nos empieza a generar preguntas y que generó mucho buzz en el mundo de tecnología, que es esta periodista de The Wire, que empieza a preguntarse qué hago yo con mis hijos, que por suerte ella dice el Quest 2 dura 2 horas o 3 horas, entonces naturalmente se lo tienen que sacar, pero ¿qué pasa cuando ya no haya problemas de batería, digamos? Cómo eso afecta a la mente de las personas. Y les fui mostrando para mí lo que son los ejemplos más claros de compañías que están trabajando seriamente en desarrollos de estos networks de realidad virtual y realidad aumentada. Ahora les voy a contar mi propia experiencia. Hace apenas un mes, en mi fondo de VC, me vino a pitchear, esta persona se llama Jeffrey, invirtió $6 millones de su bolsillo, es un emprendedor que ya tuvo un par de exits. Estaba Abrok, que es el CTO, y Nicolás, que es su Investor Relations Manager. Me puse frente a mi computadora y fuimos a tener una reunión, los cuatro. Yo soy esta que está acá, una servidora, y fuimos a tener una reunión a los Himalayas. Fue muy interesante, navegamos por las oficinas en 3D, incluso han desarrollado una tecnología en la que había un piano tocando, entonces yo me alejaba, me acercaba al piano y eso cambiaba, daba sensación de profundidad porque el volumen según la distancia con las personas subía o bajaba y eso entonces daba la sensación de tener esta sensación más inmersiva. No se necesitaba óculos, esto es algo bastante interesante, que es estos metaversos en su gran mayoría, los que están basados en blockchain, uno puede codear en Rust o Solidity y los otros en C# o C++ o JavaScript, pero no se necesita sabiduría de ningún lenguaje de programación muy diferente de lo que uno necesita para codear una app en Android. Digo, en términos de lenguaje, la tecnología está ahí. Como les decía, tuve esta experiencia y fue bastante interesante. Varias cosas que me pasaron es, la experiencia de la reunión sí fue más inmersiva. Me mareé muchísimo, muchísimo. Cuando salí fue como un momento de relajación porque pude salir de esa realidad aumentada y además hay un momento de estar envuelto en la experiencia y cuando salís uno está sentado de vuelta solo en su living y entonces hay como un drive de, a pesar de que me mareé, quiero volver a entrar. O sea, hay como un elemento adictivo que hay que ver cómo lo resolvemos. Y sobre todo, y lo más importante es, yo opero con una Mac M1, que es bastante nueva, todavía se ve bastante pixelado y hubo momentos de lentitud que cortaban un poco
como la fluidez de la experiencia. Esto también es algo que relata muchísima gente que le sucede, no tanto en gaming, que están bastante tailorizados los gráficos para que opere rápido, sino en Decentraland. En Decentraland en particular hay momentos donde se pixela y va despacio. Con esto, ¿a dónde voy? Creo que todavía hay muchísimo terreno por caminar hasta llegar a espacios o metaversos que sean fluidos, que tecnológicamente sean sólidos. Hay muchísimas preguntas que contestar en términos de los efectos que esto tiene en el mediano y largo plazo en nuestra cabeza. Estamos entrando en territorio completamente desconocido en este sentido. Todavía no está dada la infraestructura en los hogares. Digo, no todo el mundo tiene una M1 en su casa. No todo el mundo tiene un Quest, o sea, un visor de realidad virtual. De hecho, hay creo que apenas 15 millones vendidos en el mercado. Con lo cual hay mucho camino por recorrer. Dicho esto, indefectiblemente en unos años, sobre todo en el mundo del trabajo, vamos a estar viendo el metaverso como una parte integral de nuestra vida. Cualquier organización, y esto no lo digo yo, lo dice Accenture y todas las grandes compañías de consultoría en relación a este tema, lo importante es meter el dedo y empezar a entender y ver cómo mi negocio se desarrolla en el metaverso y tener una pequeña experiencia por parte de los equipos de lo que se llama exploring, ¿no? Yo tengo mi negocio tradicional que es exploit, que es donde yo ordeño mi vaca. Bueno, tener un pequeño espacio que yo pueda dedicar donde mis equipos puedan entrar a Decentraland, generar un NFT. Hay plataformas como OpenSea, como Mantial, que permiten mintear un NFT. Yo lo puedo hacer yo hoy en 20 minutos, puedo mintear un NFT. Hay empresas como Kilby que me permiten generar mi propio token. Y empezar a meter un poco la mano en este mundo y empezar a entender cómo sería cuando esto esté instalado mi modelo de negocios que se apalanca en mis capabilities actuales dentro del metaverso. Y si no, como dice uno de los papers de Accenture, vamos a terminar trabajando para el metaverso de otro. Así que espero que lo hayan disfrutado. Pueden mandarme todas las preguntas que tengan a @sonicmarina o en LinkedIn Marina Díaz Ibarra. Y fue un placer estar con ustedes hoy.